Las luces de Europa se apagaron en una noche gélida de invierno. París, Londres, Roma, todas sumergidas en una oscuridad surrealista. En medio de ese caos silencioso, las campanas de una antigua catedral comenzaron a sonar solas, haciendo eco en las calles desiertas. En una pequeña aldea italiana, Matteo, un hombre de 38 años, de ojos intensos y barba espesa, corría por la plaza con una linterna casi sin batería. Buscaba desesperadamente a su hija desaparecida. El frío le cortaba la piel como cuchillas y los gritos de otras familias se mezclaban con el aullido del viento. Cada calle parecía un laberinto sin fin, envuelta en una negrura absoluta. Matteo se arrodilló en el centro de la plaza, con las manos temblando, y lloró como un niño perdido. «Dios, si aún estás ahí, dame una señal», susurró con la voz quebrada. De repente, una única luz dorada brilló en lo alto de la vieja iglesia abandonada. Matteo abrió los ojos de par en par. La linterna cayó de sus manos, golpeando el suelo con un chasquido seco. Era imposible, toda la ciudad estaba sin energía, y aún así, esa cruz en lo alto de la torre estaba iluminada como una antorcha divina. Lentamente, impulsado por una esperanza que no sabía de dónde venía, Matteo se levantó. Cada paso era pesado, como si el mundo a su alrededor intentara arrastrarlo hacia atrás. Cruzó la plaza, tropezando con piedras, esquivando sombras aterradoras que parecían observarlo. Cuando llegó a las puertas de la iglesia, sintió una mano pequeña agarrar su abrigo. Miró hacia atrás. Era Sofía, su hija, sucia, asustada pero viva. Matteo cayó de rodillas, abrazando a su hija con tanta fuerza que apenas podía respirar. Sofía temblaba como un pajarito herido, los ojos abiertos de par en par, la respiración entrecortada. «Papá», escuché una voz que me llamaba. Me dijo que esperara aquí. Matteo sintió que el corazón se le congelaba. «¿Qué voz, hija?», preguntó en susurros. Una voz de mujer, pero brillaba como el cielo. Antes de que pudiera entenderlo, un trueno rompió el silencio de la madrugada. La cruz en lo alto de la iglesia se apagó, y enseguida todas las ventanas de la catedral comenzaron a emitir una luz tenue, como si algo vivo respirara dentro. Los dos se miraron en silencio. Matteo sentía que aquel lugar guardaba algo sagrado o peligroso. Empujó las puertas de madera con esfuerzo. Se abrieron lentamente, crujiendo como si no hubieran sido abiertas en siglos. El interior de la iglesia estaba impecable, iluminado por una luz suave que no venía de velas ni de lámparas. Un calor inexplicable envolvía el lugar. Sofía corrió hacia el altar, como atraída por una fuerza invisible. «Fue aquí, papá. Fue aquí donde ella me llamó». En el centro del altar había un cáliz antiguo, resplandeciente. Matteo se acercó despacio, el corazón latiéndole con fuerza. El cáliz comenzó a vibrar levemente, como si reconociera su presencia. Y entonces, una voz llenó la nave de la iglesia. Sin origen, sin dirección. «Aún no es el final. Quien tenga fe verá el renacimiento». Matteo sostuvo la mano de Sofía con fuerza, intentando contener el temblor. «¿Tú también lo escuchaste?», preguntó. La niña simplemente asintió, con los ojos fijos en el cáliz. Afuera, la oscuridad parecía más densa, como si el mundo entero contuviera la respiración. De repente, el suelo de la iglesia tembló ligeramente, y los vitrales antiguos comenzaron a brillar, formando imágenes de pasajes bíblicos. El diluvio, el cruce del mar, la crucifixión. «Es una advertencia», murmuró Matteo, como si algo dentro de él ya supiera. Sofía, aún inmóvil, señaló una de las ventanas. «Mira, papá, ese hombre allí, ¿eres tú?». Y allí, en el vitral, entre figuras de profetas y mártires, estaba el rostro de Matteo, con la misma barba y cicatriz en la ceja izquierda. El impacto de la revelación casi hizo que Matteo cayera. Esto no es posible». Pero antes de que pudiera pensar, la puerta de la iglesia
se cerró violentamente con el viento. Afuera, la ciudad estaba sumida en un caos silencioso. Sirenas enmudecidas, postes apagados y una multitud arrastrándose por las calles como si estuvieran perdidos, ciegos. Dentro de la iglesia, el tiempo parecía suspendido. Mateo se volvió hacia el altar, pero el cáliz ya no estaba allí. En su lugar había una paloma blanca, inmóvil, como una escultura viva. Sofía extendió la mano y el ave voló hacia su hombro. Un rayo de luz los iluminó a ambos. En ese instante, Mateo sintió con certeza absoluta: algo divino había elegido a su hija. Mateo miró a Sofía como quien mira a un milagro encarnado. Sus ojos, antes infantiles y asustados, ahora parecían cargar una sabiduría profunda, casi celestial. «Papá, ellos van a necesitar nuestra ayuda», dijo ella, con una voz serena que no coincidía con su edad. Afuera, el frío se volvía insoportable y los gritos se mezclaban con el viento como lamentos de almas perdidas. Mateo tomó a su hija en brazos y juró, allí mismo, en el altar, iluminado, que protegería esa luz a toda costa. Cuando atravesaron de nuevo las puertas de la iglesia, una escena de horror los esperaba. Personas arrodilladas en las calles, llorando, implorando misericordia. El fin parecía haber comenzado. En medio de la plaza, un hombre alto, vestido con ropas rasgadas, levantaba un crucifijo improvisado hecho de ramas secas. Sus ojos estaban enrojecidos, la piel marcada por el hambre y la desesperación. Cuando vio a Mateo y Sofía, cayó de rodillas. «Ellos tienen la luz», gritó, haciendo que los demás se volvieran. La multitud comenzó a acercarse, algunos con ojos llenos de esperanza, otros con un brillo sombrío de desesperación. Mateo sintió el peso de la responsabilidad aplastarle el pecho. Apretó a su hija contra sí y miró al cielo cubierto de nubes negras. No había a dónde huir. El único camino era la fe, y un paso a la vez dentro de esa noche interminable. Mateo levantó la mano, intentando calmar a la multitud que se agolpaba a su alrededor. «No tenemos respuestas, solo tenemos fe», gritó con la voz quebrada. Algunos cayeron de rodillas, otros comenzaron a llorar, pero también había ojos desconfiados, sombras humanas deslizándose entre las paredes agrietadas y los autos abandonados. Toda Europa parecía haber retrocedido 1000 años en pocas horas, sin energía, sin comunicación, sin esperanza. Mateo sintió un nudo en el pecho, pero al mirar a Sofía, vio la luz. Literalmente, un aura dorada la envolvía, como si Dios la hubiera sellado entre los hombres, y entonces comprendió, ella era la respuesta. Una anciana, de cabellos despeinados y vestido raído, se acercó primero. «Ayúdanos», murmuró, extendiendo sus manos delgadas como ramas secas. Sofía, sin dudarlo, tocó su hombro. Y en ese momento, como si una chispa invisible hubiera recorrido el aire, la mujer enderezó la espalda y empezó a llorar de gratitud. Uno a uno, los demás se acercaron, buscando en Sofía algo que ni siquiera sabían cómo nombrar. Mateo solo podía observar, boquiabierto, mientras su hija, tan pequeña, era instrumento de algo grandioso. Cada toque, cada mirada, parecía reavivar una chispa olvidada en los corazones. Era como si la fe estuviera renaciendo, justo allí, en medio de la plaza devastada. Las horas pasaron sin que se dieran cuenta. La plaza, antes tomada por la desesperación, ahora era un refugio silencioso, bajo la luz invisible que emanaba de Sofía. Las personas formaban círculos a su alrededor, orando, llorando, abrazándose. Mateo, de pie junto a su hija, se sentía dividido entre la necesidad de protegerla y el asombro. De pronto, en medio de la multitud, apareció un hombre alto, vestido con una capa negra que parecía devorar la poca luz que quedaba. Su mirada era fría, cortante como cristal roto.
Sin decir una palabra, abrió camino entre los fieles, avanzando directamente hacia Sofía. Mateo dio un paso al frente, instintivamente colocándose entre el desconocido y su hija. El hombre se detuvo a pocos pasos de ellos, sus ojos clavados en Sofía como cuchillas invisibles. La luz de ella ahora nos pertenece, susurró con una voz ronca que parecía salir de debajo de la tierra. La multitud retrocedió. El pánico comenzó a propagarse como una peste. Mateo sintió que el cuerpo entero se le helaba, pero se mantuvo firme. «Si quieres tocarla, tendrás que pasar por mí», rugió. El extraño sonrió, una sonrisa sin alegría, solo amenaza. Sin previo aviso, extendió la mano hacia Sofía y una sombra densa empezó a formarse en el aire como humo vivo. Mateo gritó una súplica desesperada: «Señor, protégennos». Y en ese mismo instante, la luz alrededor de Sofía estalló como un relámpago de 1000 soles. El resplandor fue tan intenso que cegó a todos por algunos segundos. Cuando Mateo logró abrir los ojos, el hombre de la capa estaba de rodillas, con la cabeza baja, como si una fuerza invisible lo hubiera aplastado. La sombra que antes se extendía por el suelo ahora se disolvía con el viento, como humo frente al fuego. La multitud observaba en absoluto silencio, muchos con las manos en el rostro, llorando de emoción y temor. Mateo jaló a Sofía hacia él, sintiendo el calor divino que aún emanaba de su cuerpo. La niña, tranquila, miró al extraño caído y susurró: «Él no sabía que nadie puede robar la luz que viene de Dios». Una paz poderosa se apoderó de aquel lugar. El hombre de la capa se levantó tambaleándose, con los ojos ahora vacíos, como si algo hubiera sido arrancado de su interior. Sin decir palabra, se dio la vuelta y desapareció entre las ruinas oscuras de la ciudad. Mateo respiró hondo, sintiendo que el peso de la tensión por fin se disolvía. Las personas comenzaron a acercarse de nuevo, algunas cantando antiguos himnos, otras simplemente arrodilladas sobre el suelo helado, alzando las manos hacia el cielo encapotado. Fue entonces cuando Mateo lo notó. En el horizonte, una tenue luz dorada comenzaba a surgir. No era eléctrica, no era artificial. Era como el amanecer, pero en un mundo que había sido quebrado. Sofía sonrió a su padre y dijo: «La esperanza siempre nace en la oscuridad». Aquella luz en el horizonte crecía lentamente, tiñendo el cielo de dorado y púrpura, como si el propio cielo estuviera siendo restaurado. Las personas, antes entregadas al miedo, ahora caminaban en silencio reverente hacia la luz. Mateo sostenía la mano de Sofía como si sostuviera su propio destino. A lo lejos, era posible escuchar las campanas de otras iglesias comenzando a sonar una por una en diferentes partes de la ciudad, incluso sin electricidad. Era como si toda Europa estuviera despertando de una pesadilla. Mateo miró hacia arriba y murmuró: «¿Será este el fin de los tiempos o el comienzo de algo más grande?». Sofía solo sonrió, con el rostro iluminado como el de un ángel. En el centro de la plaza, donde todo había comenzado, la tierra empezó a temblar levemente. Las piedras antiguas se movieron, revelando un símbolo esculpido en el suelo, un pez, antiguo signo de los primeros cristianos. Los más ancianos se arrodillaron alrededor del símbolo, llorando y orando en lenguas olvidadas. Un sacerdote que nadie recordaba haber visto allí antes se acercó, con una túnica blanca cubierta de hollín, y proclamó: «La señal ha sido restaurada. El Espíritu se derramará sobre todos». Mateo observaba en silencio, sintiendo que algo más allá de la comprensión humana estaba ocurriendo. Era como si las escrituras se estuvieran cumpliendo allí mismo, ante sus ojos, con Sofía en el centro de todo. La multitud rodeaba el símbolo en el suelo como si estuviera ante el arca de la alianza. El sacerdote levantó las manos
y comenzó a orar en voz alta, en latín antiguo. Una brisa cálida, imposible en esa madrugada de invierno, comenzó a soplar sobre todos. Personas caían de rodillas, sanadas de enfermedades, liberadas de adicciones, renovadas en espíritu. Mateo sentía su cuerpo hormiguear, no de miedo, sino de una fuerza inexplicable. Sofía permanecía de pie, inmóvil, el cabello flotando con el viento dorado. La paloma seguía sobre su hombro. Cuando ella alzó la mano, el símbolo brilló como fuego bajo la tierra. Una nueva era había comenzado, y todos allí lo sabían. Pero en medio del renacimiento surgió un grupo de soldados armados entre las ruinas. Eran de la Fuerza de Emergencia de la Unión Europea, vestidos con armaduras negras y los rostros cubiertos. «¡Aléjese de la niña!», gritó uno de ellos, apuntando con un arma. Mateo se colocó delante de inmediato, pero fue empujado al suelo. La multitud se agitó, gritos de miedo y furia se extendieron. «Ella es una amenaza», vociferó otro soldado. «Está provocando delirios colectivos». Sofía no se movió. Miró directamente al comandante y dijo con voz firme: «No soy una amenaza, soy una respuesta». Y antes de que algún dedo presionara el gatillo, todos los dispositivos electrónicos de los soldados explotaron en chispas, como si el cielo hubiera dado su veredicto. Las armas de los soldados cayeron al suelo, quemando las manos de los que intentaron resistirse. Uno de ellos gritó y salió corriendo, pero fue detenido por una fuerza invisible, arrojado al suelo como si algo lo aplastara. Los demás quedaron paralizados, con los ojos muy abiertos, sin poder dar un solo paso. La luz alrededor de Sofía se intensificaba. Ya no era solo un resplandor, era una presencia viva, algo que tocaba cada alma presente. El sacerdote alzó la voz: «Una vez más, quien intente ir contra la luz, será vencido por las tinieblas que lleva dentro». Mateo se levantó y miró fijamente a los soldados, con la voz quebrada pero firme. «Ella no es un milagro nuestro, es un mensaje de Dios para todo el mundo». Ante aquella escena, los soldados soltaron todo y cayeron de rodillas. Uno de ellos comenzó a llorar desconsoladamente. «Perdóname, yo solo obedecía órdenes». Sofía caminó hacia él y tocó su frente con 2 dedos. El hombre se desplomó en el suelo en posición de oración, murmurando salmos que él mismo no sabía de dónde venían. En ese momento, todas las luces de la ciudad se encendieron al mismo tiempo. No por generadores, no por energía humana. Era una luz pura, blanca, que venía del cielo. Torres, postes, ventanas, todo se iluminó con el mismo resplandor. Y una voz resonó sobre toda la ciudad, como si viniera desde lo alto de las nubes: «Aún tienen tiempo». El mundo escuchaba, el cielo hablaba. Mientras la voz celestial resonaba, por los cielos un silencio absoluto se apoderó de la ciudad. No era miedo, era reverencia. Las personas se abrazaban, lloraban en silencio, como si el propio corazón del mundo hubiese sido tocado. Mateo cayó de rodillas nuevamente, esta vez no por desesperación, sino por gratitud. «Gracias, Señor, por no abandonarnos». Sofía se acercó a él y, con lágrimas en los ojos, dijo: «Lo escuché cuando me llamó, papá, aún en la oscuridad. Me dijo que yo sería luz en medio de la caída». Mateo abrazó a su hija con fuerza, su corazón lleno de una paz que nunca antes había conocido. En ese momento entendió: ese milagro no era solo para ellos, era para toda la humanidad. Con la ciudad iluminada por una luz que no venía de plantas eléctricas, las personas comenzaron a reunirse en plazas, iglesias, en cualquier lugar que representara fe. Desde todas partes de Europa comenzaron a surgir noticias de niños hablando en lenguas desconocidas, de curaciones instantáneas, de sueños proféticos. Mateo y Sofía, ahora reconocidos como los primeros testigos, fueron llevados a la Basílica de San Pedro en Roma, acompañados por una multitud de peregrinos.
El Vaticano, antes en silencio, abría de nuevo sus puertas, y en el centro de la plaza se había erigido una nueva cruz, hecha con los escombros del colapso, símbolo de que incluso en medio de la destrucción, la fe construye algo nuevo. En la plaza de San Pedro, Mateo sentía el suelo vibrar bajo sus pies. No era un terremoto, era la pulsación de millones de corazones conectados por la misma fe. Un cardenal anciano, ciego desde su nacimiento, fue llevado hasta Sofía. Sin poder ver, se arrodilló y dijo: «Te vi en sueños. Tú eras la antorcha que cruzaba la oscuridad». Sofía se acercó y tocó sus ojos. Un resplandor sutil, casi imperceptible, atravesó sus dedos. El cardenal soltó un grito y llevó las manos a su rostro. Cuando las retiró, sus ojos estaban abiertos por primera vez en su vida. Las personas gritaron, lloraron, se arrodillaron y, en lo alto de la basílica, una paloma dorada sobrevoló a los fieles, como una respuesta silenciosa del cielo. Aún con los milagros expandiéndose, había quienes dudaban. Algunos líderes políticos hablaban de manipulación, de histeria colectiva, de un teatro religioso para controlar a las masas. Mateo fue convocado a una conferencia mundial donde científicos, militares y teólogos lo confrontaron. Pero a su lado estaba Sofía, firme, serena, irradiando algo que ninguna lente lograba capturar. Uno de los científicos, visiblemente escéptico, lo desafió. «Si todo esto es real, ¿por qué ahora? ¿Por qué ustedes?» Sofía se levantó y, mirando directamente a las cámaras, respondió: «Porque cuando la oscuridad lo cubrió todo, fue entonces cuando ustedes dejaron de mirarse a sí mismos y volvieron a mirar al cielo». Después de la conferencia, el mundo entero parecía distinto. Las grandes capitales europeas comenzaron a organizar vigilias nocturnas, oraciones comunitarias, ayunos colectivos. Ya no había distinción entre religiones, entre naciones, solo entre quienes creían que habían sido salvados y quienes aún esperaban una explicación lógica. Mateo y Sofía regresaron a la pequeña aldea donde todo había comenzado. Las calles aún estaban oscuras, pero los corazones brillaban. Mateo caminaba en silencio, observando cada rostro transformado. Rostros que antes cargaban miedo, ahora llevaban fe. Entonces se detuvo frente a la vieja iglesia, miró al cielo estrellado y susurró: «El fin de los tiempos». Quizás fue el fin del tiempo sin Dios. Esa misma noche Sofía soñó con un campo dorado, donde multitudes caminaban tomadas de la mano, cantando himnos en lenguas que no conocía, pero entendía. En el sueño, una figura brillante apareció ante ella y dijo: «La luz ha sido sembrada, ahora es de ellos». Al despertar, no lloró, no sonrió, simplemente lo supo. Bajó las escaleras y encontró a su padre sentado a la mesa con la Biblia abierta. «¿Volverá a ocurrir?», preguntó él, sin mirarla. «No como antes, pero sí», respondió Sofía con la serenidad de quien ya ha visto el otro lado. Mateo respiró hondo, cerró el libro y dijo: «Entonces, estemos preparados y que jamás dejemos apagar la fe». Pasaron meses desde el gran apagón. Europa volvió a funcionar, pero nada volvió a ser como antes. Las luces de las ciudades brillaban, pero los corazones, esos ardían en fe. Mateo escribía cartas a mano, distribuyéndolas como testimonios. Cada una comenzaba con la misma frase: «Cuando todo se apagó, solo brilló quien tenía luz por dentro». Sofía creció siendo llamada la portadora, pero ella rechazaba el título. «Yo solo escuché. Fue él quien lo hizo». Muchos la buscaban, enfermos, afligidos, perdidos, pero ella siempre decía lo mismo: «La fe no está en mí, está en ti». Y así, silenciosamente, el verdadero milagro se esparcía como una llama infinita. En la última noche del año, Mateo y Sofía subieron a la cima de la montaña, donde, meses atrás, se habían refugiado tras el caos.
El cielo estaba despejado, estrellado, sereno. Se sentaron en silencio, como dos peregrinos que ya no necesitaban palabras. Cuando el reloj marcó la medianoche, una estrella fugaz cruzó el cielo con un brillo azul dorado, como el resplandor que había iluminado la cruz aquella noche olvidada. Mateo apretó la mano de su hija y dijo con la voz entrecortada: «Ya no necesitamos temer al final, hija, porque ahora sabemos cómo todo vuelve a comenzar». Y desde lo alto, mirando el mundo, debajo, entendieron: Dios nunca había abandonado a la humanidad, solo había estado esperando que ella volviera a escucharlo.